Hola, hola. Bueno, aprovechando el silencio de empezar, vamos a darle comienzo a este encuentro presencial organizado por la Diplomatura de Educación Ambiental, por el CRUB, Parques Nacionales, la Secretaría de Extensión del CRUB, presentando a Maristela Vampa, que muchos acá están porque la conocen, agradeciendo la presencia de tantos, para ampliar un poco nuestros conocimientos sobre el tema y tener más elementos para la discusión y para mirar hacia el futuro. Ya todos la conocen, pero creo que todos, pero le voy a hacer una pequeña presentación. Maristela Vampa es socióloga, escritora, investigadora y activista ambiental. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, se especializó en historia y filosofía en Francia y se doctoró de sociología en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Sus investigaciones abordan la crisis socioecológica, la transición energética, los movimientos sociales y la acción colectiva, así como problemáticas ligadas al pensamiento crítico y la teoría social latinoamericana. Se desempeña como investigadora superior del CONICET, con sede de trabajo en el Centro de Documentación e Información de la Cultura de Izquierda. Sus últimos libros son El colapso ecológico ya llegó, del 2020, y La transición energética en Argentina, 2022. El nombre que tiene esta charla es Neoextractivismo, colapso y justicia climática, pensar la transición ecosocial desde el sur. Y vamos a dejarla a ella para que haga su presentación y después abriremos algún momento de preguntas y de intercambio. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Cruz Orsoli, yo soy parte de un colectivo que se llama Martia, que es una asociación civil que se dedica a promover la cultura de la regeneración a través de la educación ambiental y de la articulación, y de ahí un poco el contacto con Maristela. Y la verdad que para Martia, como colectivo, es verdaderamente un placer poder compartir esta verdad con Maristela, que es una referente, que es una brújula sobre la cual nosotros nos vamos apoyando muchas veces para seguir nuestra tarea y para impulsar sobre todo nuevos sentidos alrededor de esto que es la transición en la cual nos encontramos, ¿no? Así que la verdad es que quiero agradecer profundamente por estar sentado acá con Maristela después contará cómo nos conocimos, pero y estar aquí con ella, y bueno, y poder compartir este escenario de tratar de pensar este desafío planetario que tenemos, de crear un nuevo mundo cuyo sentido está consagrado, debería estar consagrado al cuidado de la vida. Así que va a ser un placer escucharte en este sentido. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación. A la Universidad del Comahue, siempre tan generosa conmigo, siempre me ha recibido en todas sus sedes. Esta era la última que me faltaba conocer. A Juan Cruz Orsoli, que nos conocimos en el aeropuerto hace 3 semanas, y estábamos aguardando el vuelo para volver a Bariloche, y Juan Cruz entonces se presentó y comenzamos a conversar, y surgió la posibilidad de dar esta charla aquí en la sede de la Universidad Nacional del Comahue. La verdad que estoy muy contenta. Es un fin de año difícil por toda la situación que se vive, porque el mundial es adictivo y no permite otros intereses, en fin. En todo caso, yo lo que quería era presentar un poco las líneas de reflexión sobre la transición ecosocial, que es un tema que vengo trabajando no de manera individual, sino de manera colectiva. Por un lado, a nivel regional latinoamericano, trabajo lo que es el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que si bien existe desde hace 2 años, tiene más de 10 años, digamos, de existencia. Los colegas y activistas y
que nos venimos cruzando para reflexionar sobre la situación más global y particularmente sobre sus impactos en América Latina. A raíz de eso también, digamos que escribí junto con los colectivos aquí en Argentina diferentes libros. Por un lado, El colapso ecológico ya llegó, que es un libro que escribí junto a Quique Viale, que es abogado ambientalista. Yo trabajo también en ese espacio, donde recientemente hemos lanzado el colectivo de acción por la transición ecosocial, cuya codirectora está aquí, que es Sofía Nemenbaum, que vive en Bariloche. Es un colectivo que busca ampliar su horizonte para reflexionar sobre estas problemáticas en Argentina. Y también en otros grupos, porque uno tiene afiliaciones múltiples, ¿no? En los últimos años nos propusimos trabajar sobre la transición en Argentina, sobre la transición energética. Ahí tuve el honor de trabajar con Pablo Partinat, que es un ingeniero, especialista en energías renovables y que sin duda es un referente, y con el joven equipo que, digamos, con el que venimos transitando esto también en Argentina de distintas universidades. Así que bueno, son diversos colectivos, pero en todo caso el interés es común y es reflexionar en diversas escalas, la local, la nacional, pero sobre todo la regional latinoamericana y la global. Es por eso que yo armé un PowerPoint para hacerlo un poquito más ameno y no aburrirlo con mi charla. Voy a tratar de hablar no más de 45 minutos para después abrir a la conversación. Y tiene un título muy largo, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacer un resumen de todas estas complejas problemáticas. Simplemente decirles, antes que nada, que mi exposición tiene 4 partes, porque me interesa de algún modo presentar algunos de los conceptos con los cuales vengo trabajando, porque me interesa también hablar del contexto global en el cual estamos insertos, porque me parece necesario hablar sobre las luchas socio-ecoterritoriales en América Latina, en qué estado están, y por último, sí, ahí quisiera abordar cuáles son los dilemas de la transición ecosocial y muy particularmente la transición energética en América Latina y en Argentina, y para eso voy a utilizar algunos ejemplos, como el caso o la problemática del litio. Primeros conceptos, yo trabajo con 3 conceptos marco, por decirlo así, que son el antropoceno, colapso y transición. El concepto de antropoceno es un concepto síntesis que reúne o confluyen ahí gente que proviene de la ciencia de la Tierra o de las llamadas ciencias naturales, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, gente que viene también del arte y nos obliga a pensar de manera transversal la crisis socioecológica, porque el concepto de antropoceno lo que señala es básicamente que hemos tocado los límites naturales y ecológicos del planeta. Naturales porque los llamados recursos naturales no son infinitos, y ecológicos porque los impactos ya amenazan, ¿no?, la continuidad de la vida en el planeta. Es un concepto en disputa también, y de hecho ustedes podrán encontrar en la bibliografía otros conceptos como el del capitoloceno, o si quieren ustedes también de chuluceno, si toman a Donna Haraway. En fin, a mí me parece que en todo caso es interesante retomar el sentido más crítico, ¿no?, más antisistémico de la noción de antropoceno, para poner de relieve el hecho de que señalar la gravedad de la crisis socioecológica implica conectarla con los modelos de desarrollo, o los modelos de mal desarrollo, como decimos con Enrique Viale, en Argentina, en América Latina. Y por otro lado también implica poner el acento en las repercusiones más filosóficas que todo esto tiene, filosóficas, éticas, políticas, porque lo que la crisis del antropoceno pone de manifiesto es que hemos llegado efectivamente a un límite, que hemos equivocado el camino desde la modernidad en adelante, ¿no?, que el paradigma cultural de la modernidad obtura nuestra capacidad para asumir decisiones urgentes, ¿no?, y que mucho de ello tiene que ver, sobre todo, con la visión que tenemos de la naturaleza, ¿no?,
que permea las ciencias sociales, naturales, humanas, ¿no? Históricamente, y nuestra visión del mundo también, ¿no? Una visión instrumental, a partir de la cual la naturaleza es vista como algo exterior, ¿no? Y el individuo, el ser humano, en general hombre, destinado a dominarla, a controlarla. No se olviden el pasaje del Holoceno al Antropoceno, es un pasaje que señala el final de la estabilidad climática también, ¿no? Si el ser humano se pudo expandir por el planeta, dicen los paleoclimatólogos, es gracias a que hubo una estabilidad climática, ¿no? 10.000 años que, en todo caso, logrado que el hombre, o dieron la base para que el hombre llegara a controlar el planeta, ¿no? Hoy en día, uno de los elementos fundamentales es la inestabilidad climática, ¿no? No es el único, no es el único, y en ese sentido me parece importante subrayarlo, el famoso aporte sobre las fronteras planetarias de Roxon, que señala cuáles son los elementos, ¿no?, que hay que tener en cuenta para hablar de la estabilidad o la sostenibilidad del planeta, y precisamente para señalar cuáles de todos ellos ya se han transgredido, ¿no?, y por eso mismo ponen en peligro la continuidad de la vida. Creo que en 2009, cuando Rockström presentó esto, había 3 fronteras planetarias que se habían traspuesto, hoy ya son 5, ¿no? La cuestión de la crisis climática o el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, que ahora tiene otro nombre, integridad sistémica o algo así, no es así, pero más o menos habla de, más que hablar de pérdida de biodiversidad, habla de la estabilidad de los ecosistemas, ¿no? Los cambios en el uso del suelo, algo que en Argentina lo sabemos muy bien, ¿no? Entre otros elementos. Pero en realidad son 5, ¿no?, los tipping points que ya habíamos sobrepasado y que ponen de relieve, ¿no?, la gravedad de la crisis que atravesamos. Los íconos del Antropoceno son los grandes incendios, ¿no?, los grandes incendios forestales de nueva generación que dan cuenta de nivel de destrucción de los ecosistemas increíbles. Ahí yo muestro algunas fotos de humedales, como ser el humedal del Pantanal, que es el humedal más grande del mundo en el Brasil, los incendios de Australia, que terminó con una fauna de otros tiempos, ¿no?, de otras eras. Pero lo que más cerca tenemos acá en Argentina, no necesitamos que el permafrost se libere para encontrarnos ya en crisis climática, ¿no?, sino que los incendios, por ejemplo, en los esteros de Liberá, ¿no?, fueron muy impactantes, así como los incendios que se dan todo el tiempo en el delta y que está muy ligado a la expansión de la frontera agraria, a la expansión de la frontera inmobiliaria, a la minería, entre otros grandes lobbies que hoy, dominan, controlan la dinámica económica en la Argentina y también la dinámica política, ¿no? Entonces, la cuestión de los incendios ha tenido un gran impacto también a nivel de la población, ¿no?, más allá de los eventos extremos que venimos transitando. La noción de colapso es una noción que asusta un poco, ¿no?, es asustadora. De hecho, nosotros titulamos el libro, en realidad fue el editor, confieso, nosotros hablamos de colapso, pero el editor consideró que estaría bueno ponerlo ya en el título. Si bien la nuestra no es una apuesta por el colapso, sino por la resiliencia, tenemos que reconocer que el colapso forma parte del antropoceno, ¿no?, que lo que viene, como dice Ansing, no será igual a lo ya vivido, ¿no?, es algo desconocido, es algo que está atravesado por la incertidumbre, no tenemos parámetros para poder imaginar lo que viene y que puede implicar además cambios sistémicos no lineales de carácter irreversible en la vida del planeta, ¿no? Entonces la noción de colapso transita el lenguaje, el colapso es ecológico, pero es también sistémico, ¿no? Y hay muchísimas bibliografías sobre el tema, les cuento, yo tengo toda una biblioteca consagrada al tema de colapso, si quieren ir en mi biblioteca en Inahuapi,
tengo muchísimos libros sobre eso, y han salido mucho más libros en los últimos 3-4 años que analizan el colapso. Los franceses ya crearon la colapsología, no podía faltar. Crearon la colapsología para señalar eso, que lo que viene no será igual a lo de antes y que hay que asumir esto, ¿no? Hay que asumirlo, pero también hay toda una discusión, por ejemplo, en España están peleando entre los colapsistas y los pro-New Deal, y en todo caso hay digamos, una reflexión sobre el colapso que en España es muy rica porque está ligada a gente que viene pensando la crisis energética, que viene pensando el colapso en clave de el final de la energía barata, algo que ahora sabemos muy bien de qué se trata, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando se habla de colapso no es la imagen del colapso que nos vende Netflix o cualquier película de Hollywood, sino que es un proceso complejo de hundimiento gradual, ¿no? De pérdida de complejidad de los sistemas, sobre todo en sociedades altamente complejas como las nuestras, en donde los subsistemas están tan articulados. Realmente una crisis energética puede generar un colapso, ¿no? En diferentes subsistemas. Pero en todo caso hay toda una reflexión, yo no voy a entrar en eso. Lo que sí a mí me interesa es subrayar el hecho de que, primero, reconocer esto, la realidad del colapso que estamos atravesando, es algo más que el colapso, insisto, ecológico, y voy a hablar luego de eso. Pero, segundo, lo que el colapso nos dice es que estamos en una era de transformación y, por ende, en una era de transformación, en una era de transición, ¿no? O sea, quien habla de colapso también está anunciando que estamos en un escenario de transición. Acá les mostraba algunas fotos de libros, tienen para entretenerse. Y les decía, colapso quiere decir también transición, pero bueno, digamos, hay diferentes escenarios abiertos. La transición que estamos viviendo es una transición desordenada, caótica, ligada, digamos, al capitalismo neoliberal en sus diferentes versiones, ¿no? Que va a generar más colapso y hundimiento inevitable de las sociedades. Urge intervenir, sin duda, ¿no? O sea, la transición es algo en disputa. Entiendo también por transición esto, un cambio de régimen socioecológico, que los biólogos creo que manejan el concepto de régimen socioecológico, entendiendo que hay que poner el énfasis sobre todo en el entramado de elementos y factores necesarios para la vida. Y cuando hablamos necesarios para la vida, hablamos de factores y elementos del sistema natural y del sistema social que ya no pueden ser concebidos por separado, ¿no? Hay que cuestionar el paradigma binario de la modernidad. El antropoceno forma, digamos, cuestiona claramente este paradigma. Hay que pensarlo de manera articulada y nosotros mismos, en nuestro ejercicio de pensamiento crítico transversal, tenemos que hacerlo. La transición, por otro lado, al menos en nuestra definición, la que hemos venido sobre todo elaborando desde el Pacto Social Intercultural del Sur, es una transición integral, o debería ser una transición integral, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que se está discutiendo a nivel global? Sobre todo la transición energética. Pero la transición no es solo energética, es también productiva. Lo sabemos los argentinos que tenemos un modelo de agronegocios basado en un régimen alimentario corporativo que arrasa con los territorios, ¿no? Pero bueno, debe ser productiva y debe ser urbana también. Lo vimos con la pandemia, que necesariamente hay que pensar otro tipo de ciudades sostenibles, ¿no? Porque además pandemias generan altos impactos y la crisis climática va a generar o está generando más, impactan sobre todo los más vulnerables que viven en las mega ciudades. Pero bueno, la transición o el debate sobre la transición ya está instalado. Ese es el tema. Está en disputa y efectivamente tenemos primero que ver de qué modo definimos la transición, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Quiénes son los actores de la transición? ¿Quiénes imponen una visión sobre la transición que hoy en día está cada vez más reducida a la transición energética, ¿no? Lo que nosotros vemos de manera muy preocupante es que la transición que se está imponiendo es una transición acotada, ¿no? Muy, digamos,
muy asociada a la dinámica económica de los países del norte, ¿no? En términos geopolíticos, nuevamente estamos siendo zona de sacrificio, pero ahora en nombre de la transición verde, ¿no? Eso es uno de nuestros grandes temas. Termino con este primer punto, que me parece esencial pensar eso, qué conceptos guían al menos esta reflexión más bien colectiva. Dicho todo esto, hay diferentes narrativas entonces. ¿Sí? La transición es un concepto en disputa, hay narrativas catastrofistas, distópicas. Hay mucha gente que cree que está todo dado, que no se puede hacer nada, y se queda inmóvil, paralizada, a veces agobiada también por la gravedad misma de la crisis, ¿no? Otra no quiere salir de su zona de confort. En ciencias sociales y humanas hay un montón de gente así, que no quiere pensar, no quiere salir de ahí y sigue discutiendo de manera sectarizada, segmentada, los problemas como si la cuestión ecosocial no fuera central en la agenda política, ¿no? Pero bueno, hay mucha distopía y también hay muchísima literatura al respecto, ¿no? Pero, digo, yo insisto, tomar como punto de partida la idea de que estamos, digamos, de que el colapso es parte del antropoceno no significa ser colapsista, no significa ser catastrofista. Partimos de una visión realista y somos de la idea de que es posible actuar, más aún que es necesario actuar con urgencia. Pero sabemos que hay una narrativa hegemónica, tecnocrática, capitalista, que ya tiene elaboradas sus soluciones, ¿no? Y sabemos que hay una narrativa que viene más desde abajo, con dificultades, por supuesto, pero que viene luchando, ¿no? O que viene expresándose en las luchas socioambientales, que ha generado diferentes categorías para problematizar lo que sucede, pero que a veces, efectivamente, le cuesta mucho discutirse la cuestión de la transición. Así que no es un momento fácil. El contexto global tampoco lo es, porque desde 2020, que empezamos a atravesar la pandemia, a 2022 pasaron muchas cosas, muchísimas cosas. Pasamos de la crisis extraordinaria manifiesta en una pandemia de origen zoonótico, en donde se develaron las desigualdades sociales como nunca, pero además el nexo con la crisis ecológica, el nexo de la pandemia, una crisis. Pasamos de un momento en el cual creímos que era la hora de poner en juego un pensamiento crítico apostando a, digamos, programas de transición. De hecho, en 2020 a nivel global se actualizaron las propuestas de transición ecosocial. Todos salieron a proponer propuestas de, digamos, a presentar propuestas de transición en donde figuraba la reforma tributaria, donde figuraba el pago de la deuda ecológica, o la cancelación de la deuda externa, donde figuraba, por supuesto, todo un programa de transición ecosocial desde lo energético hasta lo productivo. En términos institucionales, bueno, el Green New Deal, que viene de Estados Unidos, que viene más bien, primero fue lanzado por escritores críticos, Naomi Klein, una de ellas, pero también economistas muy de establishment, ¿no? como Rifkin, fue como una de las primeras propuestas. Se suponía que Biden algo iba a hacer, ¿no? Después de derrotar a Trump, pero convengamos que ha hecho muy poco y el Green New Deal es más bien aspiracional. La propuesta más seria es la que se hizo en Europa, que es el nuevo Pacto Verde Europeo, o el Pacto Verde Europeo, que también salió en 2019, se publicó, se lanzó en 2019, muy poquito antes de la pandemia. Los europeos estaban decididos a hacer la transición, sobre todo la transición energética, junto con la transición digital, porque, digámoslo claramente, los europeos poseen el 3% de los recursos naturales del planeta, pero utilizan el 19%. Entonces son los que están viendo cómo acceder a los recursos naturales críticos para hacer la transición en sus países. Por otro lado, están preocupados por el ascenso de la extrema derecha, que es fenomenal en toda Europa, ¿no? Y también están preocupados porque tienen que articular con la justicia social, porque ya han tenido más de una mala sorpresa y la extrema derecha siempre se monta sobre esos descontentos. Es una extrema derecha, en líneas generales,
la europea, la estadounidense, crítica de la crisis climática, piensa que nosotros decimos todas mentiras, ¿no? En general se monta sobre esos descontextos generados por propuestas de cambio, de transición ecosocial, que puede tener un gran impacto en la sociedad y generar también desempleo o destruir empleos tradicionales, ¿no? Entonces hay ahí un tema que en todo caso había sido asumido con seriedad por la Unión Europea, muchísimo dinero, son un Estado con espaldas anchas, no como los nuestros, ¿no? Francia, Alemania se habían puesto la cabeza, y lo que sucedió fue, bueno, la invasión de Rusia en Ucrania hizo estallar todo eso. Entonces, pasamos de la crisis extraordinaria a lo que llamamos la policrisis ahora, ¿no? ¿Por qué la policrisis? Porque tenemos un escenario de tormenta perfecta, ¿no? O sea, una crisis multidimensional. Tenemos la pandemia que no se fue, no nos engañemos, todavía no terminó la pandemia. Tenemos un escenario de enorme desigualdad social a nivel global como nunca visto, ¿no? Tenemos recesión económica generada por los impactos de la pandemia, crisis energética vinculada a la guerra, la invasión en Ucrania, y vaya a saber si no crisis alimentaria y avance de las extremas derechas. Todo esto con un combo, ¿no? Un combo que puede escalar y se puede potenciar. Esa es la idea de policrisis, que estos elementos se pueden potenciar. Hoy en día no es solo el colapso ecológico lo que está en juego, porque ha habido un agravamiento de la crisis climática en los últimos 2 años, no nos engañemos, sino la guerra, ¿no? El peligro nuclear también está ahí, y la crisis energética más que nunca presente, la noción de escasez que ciertas clases medias nunca habían experimentado en nuestros países, o que en Europa nunca habían conocido, ¿no? Genera un shock, ¿no? Sin duda en el posicionamiento político de las personas. Pero bueno, lo que sucede, y con esto termino más el tema del contexto, es que en este pasaje de la crisis extraordinaria a la policrisis se exacerbaron las conductas esquizofrénicas de las grandes potencias. Porque no es que haciendo la apuesta por la transición verde dejaron de explotar los combustibles fósiles. No, eso siempre lo tuvieron. Siempre hay que estar en las COP insistiendo en que tienen que reducir la extracción de recursos naturales. E inclusive en Estados Unidos aumentó enormemente ahora, porque Estados Unidos vio la oportunidad, el gas del fracking se va a ir con los barcos metaneros a Europa. Entonces, increíble, pero bueno, se exacerbaron esas conductas esquizofrénicas. Europa puso en el centro la idea de que ahora lo que importa es la seguridad energética, y todo, digamos, pareció aún, problematizarse cada vez más o generar más conflicto. ¿Qué es lo que pasa también a ese nivel? 2 cosas. Lo vamos a ver en América Latina. Lo primero es que en nombre de la transición verde se va a expandir un colonialismo energético, un colonialismo verde, con todo, digamos, que tiene plenamente, digamos, puede asumir plenamente su nombre. Y segundo, que como la Unión Europea ahora declaró que el gas del fracking, que la energía nuclear, que las mega represas producen energía limpia, todo es energía limpia ahora. Los alemanes volvieron a sacar carbón. Eso envalentonó a las élites que venían haciendo la apuesta al extractivismo, ¿no? Entonces es un escenario muy complejo, muy complicado, ¿no? Que lo que hace es aumentar lo que podríamos decir es la deuda climática y la deuda ecológica. Les cuento esto, voy a pasar rápido porque ya me doy cuenta que voy despacio, no, y me preocupa un poco. Algunos datos que son preocupantes tienen que ver con la desigualdad, eso no podemos evitar. Fíjense el dato acerca de quiénes emiten más CO2 en el mundo. Vivimos en un mundo de súper ricos, sobre todo de la crisis de 2008 en adelante, ¿no? La noción misma de súper ricos es nueva, pero en pleno siglo XXI, donde tenemos que resolver cuestiones que
implican que las actividades o los sectores económicos tienen que adaptarse al cambio climático, lo que tenemos es mayor desigualdad que va creciendo y que aumentó con la pandemia, ¿no? ¿Y qué son los grandes culpables del calentamiento global? Pero también existe lo que llamamos la deuda ecológica, ¿no? Hay que hacer una lectura no solo en términos de clases sociales, sino en términos geopolíticos. El norte le debe al sur. Eso no es, propaganda ideológica. Tal cual. Y eso pasa desde hace 500 años, cuando América Latina, con la conquista, se convirtió en proveedora de naturaleza para los países centrales, que después serán llamados países desarrollados. Eso es clave para comprender, ¿no?, que nuestra inserción en el sistema mundo se hizo a través de esto. Somos proveedores de materia prima, ¿no?, y como la forma de exportación de commodities o de materias primas, de lo que llamamos extractivismo, se ha multiplicado, la deuda ecológica también se ha multiplicado al norte en relación al sur. Tiene varios aspectos, no voy a entrar en ello, porque sí me gustaría entrar en el tema de las luchas socioecológicas para insistir en esto, que en América Latina tenemos movimientos socioambientales muy potentes, ¿no?, muy poderosos, que están ligados a lo que llamamos, así que parece de manera muy grandilocuente, el aumento del metabolismo social del capital. Y es el hecho de que el capital necesita, para mantener estos modelos de consumo, necesita más materia prima y energía. Y para ello presiona los territorios donde están, es decir, en los territorios del sur. Y esto produce conflictos. Y los conflictos desplazan poblaciones o las criminalizan. O también pueden terminar en asesinatos. No por casualidad, América Latina es la región del mundo donde se asesinan más activistas y defensores de derechos humanos y defensores de derechos ambientales, ¿no? Entonces, esta es la raíz, el aumento del metabolismo del capital se consolidó con la globalización neoliberal, desde el año 90 en adelante. Y América Latina se adaptó, primero en clave neoliberal y después en clave progresista. Se adaptó. O sea, sí, eso no hay grieta ahí. Por supuesto, la visión liberal tiene otros elementos, la visión progresista busca, en todo caso, sobre todo, redistribuir y dar un rol social al Estado, pero en todo caso, todos, sobre todo en los últimos 20 años, todos los gobiernos de América Latina aprovecharon el boom del precio de los commodities, ¿no?, lo que yo llamé en un momento el consenso de los commodities, para aprovechar ese momento de rentabilidad extraordinaria para explotar sus territorios y multiplicar las distintas formas de extractivismo. Lo que se fue consolidando fue esa mirada sobre la naturaleza, que es una mirada antropocéntrica, ¿no?, que es una mirada productivista, que se puede seguir en la lógica de la expansión de las fuerzas productivas o de la explotación de la naturaleza de manera indefinida, pero también está, siempre insisto, en América Latina en un plus que tiene que ver con la visión ecologista, ¿no? Creemos que el recurso que tenemos, que se ha descubierto recientemente, sea el litio, sea la soja, la vaca muerta, son el punto de partida para convertirnos en una gran potencia exportadora y de esa manera adquirir los mismos derechos y los mismos niveles de consumo que los países desarrollados, ¿no? Esa imagen doradista, el dorado, esa visión mágica, ¿no?, atraviesa nuestras élites en toda América Latina. No es una cuestión solo argentina y tiene que ver con su historia, creo yo, ¿no? Pero bueno, movimientos sociales hay, pero en toda América Latina. Uno de los más poderosos en toda América Latina son los movimientos contra la megaminería. La minería a cielo abierto es una de las actividades más resistidas en todo el continente y la que genera también, junto con el agronegocio, más víctimas, ¿no?, más víctimas fatales. Pero están los movimientos contra la expansión de la frontera petrolera, el fracking, no solo en Argentina, que es más débil, en Colombia es muy fuerte. En Colombia están avanzando
en una ley que prohíbe el fracking. Está el tema offshore también, que no es una energía extrema, pero sí tiene costos ambientales, sociales y económicos altísimos, además de la destrucción de ecosistemas que implica mar adentro, ¿no? Bueno, en Colombia, Petro ya dijo que no había más expansión de la frontera offshore. Digamos. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Pero bueno, en todo caso, hay movimientos, una pluralidad de movimientos sociales porque el extractivismo, o sea, digamos, porque hay una pluralidad también de actividades extractivas que hacen que los movimientos o la gente se posicione contra en la medida en que obtiene más información y es más consciente de la crisis y de los escasos beneficios que generan estas actividades. ¿Qué es lo que advertimos en América Latina como tendencia? Lo que podemos llamar el giro ecoterritorial de las luchas. Esto es, si al principio fueron luchas más bien sueltas, desconectadas unas con otras, siempre son luchas locales, se fueron articulando unas con otras y sobre todo construyendo un marco común. Y un discurso también, o una narrativa común, en la cual convergen el discurso ecologista, el discurso comunitario más ligado a los pueblos originarios, que ha tenido mucho impacto en toda América Latina, ¿no? Y por supuesto, cada vez más, el discurso feminista. Esos son como los tres ejes de, digamos, la narrativa socioambiental crítica, ¿no? Que ha generado muchísimas categorías en América Latina y es la que es la base para que nosotros discutamos la transición ecosocial también. No es que nosotros estamos discutiendo la transición ecosocial desde cero o en el vacío o porque somos intelectuales que sobrevolamos la atmósfera. No, es en realidad es, digamos, una noción de transición que se nutre, se inspira en categorías categorías elaboradas de los territorios. Simplemente para terminar esta cuestión más territorial, en América Latina asistimos al pasaje del momento indianista al momento feminista, ¿no? O si ustedes quieren, al momento ecofeminista también, se podría decir, ¿no? Porque en 2000, 2006 hasta 2010, y todo el ciclo progresista se nutrió de esa narrativa, fueron los pueblos originarios los que inspiraron las categorías más interesantes, ¿no? El buen vivir, territorialidad, autonomía, inclusive la noción de derecho a la naturaleza, más en clave de derecho a la Pachamama. Todos miramos a los pueblos originarios, ¿no? Porque veíamos ahí una capacidad crítica, ¿no? En función de narrativas relacionales. Hoy en día, en los últimos 5 años, son las mujeres, la lucha de las mujeres contra las distintas formas del neoextractivismo las que nos nutren con una nueva narrativa en la cual la noción de interdependencia, ¿no? Está puesta en el centro. La relación con otros seres sintientes no humanos. El agua, la tierra, el suelo, los ecosistemas, ¿no? Aparece como fundamental. Entonces, agua y minería, agua y bienes comunes, cuerpo, tierra, territorio, soberanía alimentaria y agroecología, salud pública y afectación ambiental, son todos temas que son las mujeres que lo traen más bien a la agenda. Todo esto en un momento, como muestro ahí, aunque ya lo dije, de mucha criminalización, ¿no? En donde en algunos países, como México, están matando a muchos activistas ambientales, muchas mujeres entre ellas. Hay en Brasil, la Amazonía es una frontera de muerte, es así, ¿no? Efectivamente seguimos siendo el lugar del planeta no solo más desigual, ¿no? Sino también donde se asesinan, donde hay más femicidios, ¿no? Y donde se asesinan más activistas ambientales. Entonces ahí llegamos, y disculpen la introducción, pero no era una introducción, que es parte, digamos, de la discusión, de cuáles son los dilemas de la transición en América Latina, porque en América Latina hay una discusión muy escasa sobre la transición ecosocial e inclusive de la transición energética. Sobre todo ahora, después, digamos, que más o menos ya se ha transitado la pandemia, o sabemos a qué atenernos, el impacto que tuvo la pandemia en América Latina fue tremendo, ¿no? Fue muy desarticulador, generó más desigualdad, más pobreza, más exclusión, y lo primero que tienen a
mano los gobernantes en general es apelar a más extractivismo. Es así, ¿no? Y sobre todo los países que están endeudados, como Argentina, como Ecuador, son países que consideran que la única manera de conseguir, digamos, dólares es a través de la expansión de la frontera extractiva, invitando a las multinacionales a que exploten nuestro territorio, ¿no? Y de esa manera en realidad quedan presos del círculo, ¿no?, en el cual deuda ecológica y deuda externa son hermanos. Se amplifica la deuda ecológica porque para pagar la deuda externa necesitamos ampliar la frontera extractiva, necesitamos dólares y en la medida que nos vamos quedando sin proyecto nos ponemos más agresivos también, ¿no?, como suele pasar en algunos países con la expansión de la frontera extractiva. Está la persistencia de ese imaginario desarrollista que se puede expresar también, yo hablo de una ceguera epistémica, ¿no?, porque también hay como un desconocimiento de que han cambiado las reglas de juego, ¿no?, de que en realidad no es posible promover la expansión de las actividades económicas de manera así exacerbada, infinita. La discusión que hay sobre humedales, ¿no?, se ve muy claramente que ahí los sectores económicos, que son sectores mineros, sectores del agronegocio, tanto de la soja como de los sectores arroceros, ellos consideran que hay que seguir haciendo actividades económicas, no importa cuál es el costo, que eso es normal. Y cuando uno le dice, no, pero miren, tenemos que proteger estos ecosistemas frágiles, que son los humedales, que son reguladores hídricos, que además son fundamentales en un contexto de cambio, de agravamiento, de calentamiento global, ellos no comprenden a veces, ¿no? Y para ellos hay que seguir con las actividades económicas. Es decir, hay ahí un tema básico, fundamental, y es que muchos todavía no han incorporado la idea de que hay que adaptar la actividad económica a la crisis climática y no al revés. Ya no se puede adaptar el ambiente o la crisis climática a las actividades económicas, porque tocamos un límite. Y esto está sin duda en nuestras élites, que siguen además promoviendo la oposición entre lo social y lo ambiental, ¿no? Ustedes habrán escuchado 1000 veces, parece que el ambientalismo es una creación de los países ricos, que a todos los ambientalistas nos financian corporaciones extranjeras. Yo no soy metido de policía, debo confesar, pero no, bueno, que empiezan a inventar cuestiones acerca de los intereses, oscuros intereses foráneos, cuando están regalando en York un 6% de regalías, no visto en ningún otro país de América Latina, 3% en litio, pero no importa, digamos, solo haciendo la discusión económica el modelo no cierra. Pero el tema es que siguen haciendo, ¿no? Siguen haciendo la oposición entre lo social y lo ambiental, cuando en realidad los ambientalismos en América Latina son ambientalismos populares, son ambientalismos que muestran la superposición entre la pobreza, entre el mapa de la pobreza y el mapa de la contaminación, ¿no? Y los movimientos socioambientales nacieron ahí. Como lo vemos también, por ejemplo, en la cuenca del Riachuelo, ¿no?, de la cual nos hemos ocupado en otros momentos, ¿no? Son comunidades originarias que ya han sido, primero, como en Argentina, ha habido un genocidio en la base del Estado Nacional, y bueno, esas mismas comunidades originarias que han sobrevivido y que ahora están peleando por recuperar su identidad y territorios, hoy son arrinconadas y expulsadas de esos territorios que son valorizados por el capital, para la expansión de la minería, para la expansión de la frontera petrolera, para la expansión inmobiliaria, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que es un poco incómodo salir a decir cuestiones muy de base, ¿no? Sobre todo, además, si uno entra a hilar fino, inclusive en el ciclo progresista latinoamericano, que fue un ciclo con sus luces y sus sombras, sin duda lo que se redujo fue la pobreza, pero no la desigualdad. La desigualdad creció por ciclo progresista latinoamericano en todos los países. Quiere decir que los ricos se hicieron más ricos, ¿no? Aumentaron la riqueza un 21% anual, mientras el PBI crecía 3,5% anual en América Latina. Que cuando hacemos una lectura fina sobre la desigualdad, vemos que efectivamente se ensancharon. Entonces, bueno, esto son cuestiones que dificultan la discusión,
porque por lo general tenemos mucha ceguera, insisto, epistémica, mucho analfabetismo ambiental, y el mandato exportador es algo que está incorporado en el imaginario desarrollista. Voy a darles un ejemplo y tiene que ver con el litio, ¿no? Que ahí vemos, yo diría, la ausencia de una discusión, ¿no? Porque el litio es sabido, es un mineral. Ahí está. ¿Así? Bueno, siempre vuelve. El litio es un mineral estratégico para la transición y ustedes saben, son necesarios para fabricar las baterías que se supone que necesitan los automóviles que van a dejar de funcionar a combustión fósil y van a funcionar de manera eléctrica con baterías. Pero además el litio es utilizado también en la transición digital, tiene mucha importancia. Pero no solo el litio, otros minerales también. Pero bueno, la cuestión es que, fíjense los datos, el 58% de los recursos globales se encuentra en lo que es el llamado triángulo del litio, que es este, ¿no? Sur de Bolivia, norte de Argentina y norte de Chile, donde se encuentran ecosistemas muy frágiles, que son los salares altoandinos, ¿no? No sé si ustedes han tenido una oportunidad de ir, yo estuve poco antes de la pandemia, me toca viajar de nuevo en enero. Es un paisaje maravilloso, paisajes primarios sublimes, ¿no? Pero donde viven desde hace siglos las comunidades originarias, muy vulnerables, haciendo una economía, digamos, propia y también la economía de la sal. Bueno, ustedes se imaginan, digamos, que la geopolítica del litio hace que todo eso haya estallado en 1000 pedazos, porque ahora esta es una zona digamos, un espacio de disputa, digamos, porque es la zona de extracción de litio más importante del mundo y están todas las multinacionales metidas ahí, está toda la cadena presente, ¿no? En Argentina, Chile y Bolivia hay más problemas para la extracción. Solo se extrae el commodity, el carbonato de litio, no es que nosotros estamos a cargo de toda la cadena. Los chinos son los que básicamente están a cargo de toda la cadena y que concentran, ¿no? Cada vez más. Y después están las grandes empresas extractivas también, las australianas, las canadienses, las estadounidenses, además de las chinas, presentes en los territorios, haciendo una enorme presión para extraer el litio, que es la suerte de oro blanco. Lo que sucede ahí es que podemos ver... ahí está. Dos cuestiones antes de decir eso. El litio es una minería de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de la minería metálica, que dinamita montañas y para extraer unos gramos, ¿no? Por lixiviación, aplicando sustancias tóxicas, unos gramos de oro, plata o cobre, acá no dinamitamos, pero acá utilizamos grandes cantidades de agua en un ecosistema que es muy árido. Con lo cual, la utilización de millones y millones, 2 millones de litros de agua por una tonelada de litio, creo que eso es la cifra que da en la Universidad de Antofagasta, es decir, 2 millones de litros por tonelada de litio, 2 millones de litros, eso. Entra en competencia la utilización de agua con otras actividades productivas, ¿no? Y tiene un gran impacto. Los procesos de desigualdad en términos de acceso al agua se aceleran también, se aceleran. Nada más de acelerarse la erosión, la sequía. Chile está con un estrés hídrico, una sequía, que ya no saben de dónde sacar agua. Desalinizan el agua de mar para hacer minería. O sea, imagínense ustedes. Pero bueno, claramente, además que los salares altoandinos son también humedales, lo que vemos es que se va a configurar una zona de sacrificio ahí, ¿no? Se ha ampliado la deuda ecológica, pero ahora en nombre de la transición verde. Comunidades de pueblos originarios van a aterrizar a las corporaciones en alianza con los gobiernos provinciales, por ejemplo en Argentina, en donde se les dice que todo eso es por el bien de la humanidad, ¿no? Y que ellos tienen que aceptar la extracción del litio, ¿no? Y que si no, presenten un contraproyecto. ¿No? También eso suele pasar. Yo conozco sobre todo la experiencia de las Salinas Grandes, que están las 23 comunidades, que en realidad son más, que resisten desde el año 2010.
desde el año 2010, este año están muy preocupados porque ya el gobernador Morales ha extendido las concesiones. Los gobernadores se pelean para ver quién da mejores condiciones a las transnacionales. Sí, totalmente. Y bueno, y están realmente muy preocupados porque han resistido, ¿no? Y han logrado expulsar a varias compañías transnacionales, pero están muy preocupados por la nueva embestida, ¿no? Y bueno, la problemática del litio es un ejemplo que muestra de qué manera se está pensando la transición. Y la manera que se está pensando la transición deja en claro, primero, que es una transición corporativa. Esto es una transición asociada a las grandes corporaciones, que es además promovida por Estados, gobiernos, actores sociales, económicos, no es que porque digo corporativa solo de las corporaciones, la puede sostener un gobierno también, pero que implica mayor desigualdad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de, lo voy a decir ahora de manera más concreta, de transición energética, apuntamos a un horizonte de transición justa, ¿no? Esto implica mayor desigualdad y sobre todo concentración en las grandes empresas en escenarios de desposesión, de transnacionalización, que impactan mucho sobre las propias comunidades locales. En el equipo, en este libro, sobre todo la transición energética en Argentina, están los jóvenes del equipo que viene trabajando hace 10 años en el tema del litio, que ya han sacado 2 o 3 libros sobre el litio, Bruno Farnillo, Mel Argento, entre otros, ¿no? Y muestran eso, la acumulación por defosilización, ¿no? Como en realidad lo que encontramos en un contexto de saqueo y de desposesión de las poblaciones, no hay licencia social en esos procesos, o a veces es arrancada de manera, bueno, como suele pasar por ahí en el norte, con algunas comunidades y gobiernos muy arbitrarios. Pero bueno, y segundo, el tema es que la transición que se está pensando es una transición con patas cortas, ¿no? Es una transición que no está cuestionando el modelo de crecimiento económico, que en realidad está exacerbando la explotación de los recursos naturales, y que esto pasa con el litio, pero también con los otros minerales necesarios para la transición digital y energética. Todos los minerales raros que a ustedes se les ocurran y que están en este celular, ¿no? Empezando por el coltán, detrás del cual hay masacres en África, pero además está el níquel, el cobre, otros que no son minerales raros, y el litio. Claramente, lo muestra un informe del Banco Mundial, ¿no? Que si seguimos así, en esta dinámica de crecimiento, no, digamos, la transición va a ser una transición, insisto, de corto alcance, porque no hay planeta que aguante ni litio ni minerales, ¿no? Que alcancen si no cambiamos el modelo de consumo, no solo el modelo de producción. Esto es, si no cambiamos el metabolismo de la sociedad, que implica eso, repensar modelo de producción, de consumo, de producción de desechos y circulación de productos. Entonces, este es uno de los temas fundamentales. Esto nos hace pedazos, porque complejiza la transición de una manera enorme. Porque hace 10 años todos decíamos que vamos a las energías limpias, más eólica, más solares. Yo tengo paneles solares en mi casa, ¿no? Pero ahora sabemos que no es así, que el planeta no aguanta, que no tenemos planeta B tampoco, ¿no? Que entonces hay que cambiar la lógica, digamos, cuestionar la dinámica del crecimiento, porque esto si no estalla ahora, pero puede estallar en 10, 15, 20 años, ¿no? No es sostenible. El perfil metabólico de nuestras sociedades es insostenible. Eso es lo que muestra también lo que está pasando con el litio, además de lo que en términos geopolíticos he dicho, ¿no? Esto es un poquito un resumen, ¿no? Y por último, sí, también, con respecto a la transición, queda en claro que además de ser corporativa, además de ser de patas cortas, beneficia a los países del norte. Eso. Esto que es de perogrullo también, ¿no? No es porque seamos jodidos los del sur. No queremos nada. No es solo por eso. Claro, no es solo por eso, ¿no? Porque estando en Europa hablando con los españoles o con los ingleses, cuando me
íbamos a discutir sobre transición, yo le decía, no, pero escúchame, el Pacto Verde Europeo tiene una visión doméstica. Y me miraban raro, ¿no? No lo habían pensado. Eso es una cosa increíble, no lo habían pensado. Para ellos era cuestión de acceder y bueno, seguimos y más proyectos de litio, ¿saben? Ayer me llegó un artículo, una información más que un artículo de que se va a hacer exploración de litio acá, en Río Negro y en Neuquén. Sí, que reservas de litio aparentemente acá también. Sí, totalmente. Entonces, bueno, para ellos es eso, hay que acceder. Los europeos sobre todo son los que han hecho el mapa de los recursos críticos, de los minerales críticos, todo. Por eso hemos aprendido eso, porque saben que no lo tienen. ¿No? Ni con el hidrógeno verde, no lo hacen ahí. El hidrógeno verde empiezan a separarlo en otro lado, ¿no? Es así. Ni la madera de balsa, ustedes saben lo que pasa en Ecuador, porque nosotros hablamos de litio porque estamos en Argentina, pero ustedes van a Ecuador, están destruyendo la Amazonía para extraer la madera de balsa para las aspas de los molinos eólicos. China está haciendo eso con impactos enormes en la población, más prostitución, división de las comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, es problemático. Es decir, si nosotros aceptamos esta definición desde el sur, esta definición, digamos, de la transición, estamos fritos. Es así. Vamos a seguir siendo pensados por el norte, ¿no? Y lo que va a pasar es que se va a ampliar la zona de sacrificio, que ya no va a ser solo diciendo, bueno, muchachos, esto no es más extractivismo, ¿vieron? No, ya venimos a la transición. No, pero miren, en realidad es una transición para corta, una transición que deja a los pueblos en la miseria y una transición que beneficia a los países del norte. Y eso es algo que no está en la discusión global. Termino con esto. Cuando reflexionamos, al menos en los equipos, sobre cuáles son los dilemas de la transición energética en América Latina, pensamos en varios elementos. Uno de ellos es que es más difícil la cuestión de la descarbonización en América Latina porque digamos, en América Latina hay una huella ecológica alta, está ligada a su historia ambiental, ¿no? Al hecho de que tenemos una historia muy ligada al extractivismo, y dos, porque hay muchos recursos naturales, ¿no? Es eso. Entonces no somos fotos de casa. Y eso, insisto, alienta la visión eldoradista de nuestros dirigentes, de nuestras élites, en donde no hay grieta, porque tanto la derecha como el progresismo piensan en esa clave. Entonces, por otro lado, a nivel social, nosotros mismos tenemos que desvincular no solo nuestras estructuras económicas, sino también nuestras estructuras mentales. Y eso no es fácil, porque, insisto, vivimos en la cultura del petróleo, dio resultado, durante varias décadas hubo petróleo barato, tuvimos crecimiento, hubo una expansión de bienestar, pero ahora ya no se puede. Es así, ya no se puede. No se puede tampoco en el sur. Es así. Por más de que haya una deuda ecológica fuerte, en el sur, en nombre del derecho al desarrollo, no es que podemos continuar en esta línea. No, acá también tenemos que cuestionarnos. Y efectivamente, inclusive la matriz energética en América Latina, en que hablar en Argentina, está puro combustible fósil, ¿no? Y en Argentina el 87% de la matriz energética es fósil. 50 y pico de gas y el 30 y pico de petróleo. Un poquito menos a nivel latinoamericano. Por otro lado, tenemos la gran preocupación de articular la justicia social con la justicia ambiental, porque hay mucha pobreza energética en América Latina, porque la pobreza es una realidad y porque la desigualdad atraviesa todo, digamos, ¿no? Y tenemos que pensar esos escenarios, y pensar esos escenarios implica reformular el sistema energético, no solamente cambiar la matriz energética, reemplazar con los combustibles fósiles por energía renovable, sino cambiar el sistema energético desconcentrado, generar procesos de democracia energética, terminar con la pobreza energética, con la concentración de las grandes corporaciones. Porque si lo que vamos a replicar es el modelo energético propio de la cultura del petróleo, también ahí tenemos un tema. Y como somos muy ambiciosos,
¿no? Muy ambiciosa. Queremos también que a la hora de pensar la transición, digamos, hay que pensar el vínculo con la naturaleza, reformularlo, ¿no? En clave relacional. Eso sin duda es uno de los grandes desafíos. Reclamar la deuda ecológica es uno de los elementos fundamentales. Yo espero que a nivel continental Petro y Lula hagan su trabajo, ¿no? Ahora voy a decir eso, pero sobre todo tenemos que evitar las falsas soluciones. Y evitar las falsas soluciones es ese discurso basado en la transición verde que lo que hace es esconder un colonialismo verde o un colonialismo energético. Tenemos varios problemas. ¿Con qué actores? ¿No? Yo se los transmito con una pregunta porque no es que uno traiga acá soluciones. Traemos una problemática que tenemos que pensar en toda su complejidad y sus dimensiones. Por ejemplo, necesitamos actores políticos, económicos, que tomen el tema de la transición, ¿no? Para generar escenarios de transición justa. Necesitamos también ampliar la discusión para generar un consenso social y cultural. Necesitamos, en ese sentido, reformular los modos de narrar la crisis para involucrar, ¿no? Para activar a otra parte de la población que está ahí pensando que no se puede hacer nada o simplemente indiferente a lo que pasa. Tenemos que hacer un trabajo, digamos, así de impacto sobre la sociedad, digamos, para generar ese consenso cultural que al menos nos habilite a dar esa pelea en términos políticos. Porque el gran centro de la disputa política en los próximos años es esto. Es la crisis climática, la transición energética, la transición ecosocial. Y si no tenemos definiciones y, en ese sentido, un programa, una hoja de ruta, sin duda se nos va a imponer una hoja ya determinada. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? ¿Quién va a pagar la transición energética? Bueno, hasta ahora la están pagando los pueblos del sur y, sobre todo, los sectores más vulnerables. Para nosotros esa es una cuestión fundamental. Tenemos muchas preguntas, entonces, para instalar. En Argentina, y ahora sí voy más o menos terminando, en Argentina se ha expandido un ambientalismo popular. Hay líneas de acumulación de lucha que tienen ya 20 años, que empezó con la lucha contra la megaminería en Esquel, ¿no? Pero que hoy ya tiene líneas, digamos, en la discusión y la defensa de los humedales, en el cuestionamiento de las megafactorías de cerdo, fue muy importante, en el cuestionamiento de la expansión de la frontera offshore, en la denuncia de los impactos de los agrotóxicos, en fin, hay muchas líneas de lucha, ¿no? A lo cual hay que agregar también los reclamos de las comunidades indígenas, que son reclamos por obtener la titularidad de sus territorios y desarrollar un modelo, un modo de vida diferente al que postula el capitalismo neoliberal, ¿no? Les decía, en estos temas no hay grieta, pero básicamente en Argentina no hay hoja de ruta de transición. En realidad, más que no hay hoja de ruta, en Argentina no hay programa, no hay proyecto. No hay proyecto de país, no hay proyecto nacional, ni a corto ni a mediano plazo. El único proyecto que hay es para la deuda externa. Y para eso, digamos, es que se movilizan diferentes sectores para justificar la expansión de la frontera extractiva. Por eso no resulta raro que, primero, esta discusión esté ausente, segundo, sobre todo un hombre digamos, Vaca Muerta obturó la posibilidad de discutir otras formas de energía, de producir energía, pero además también hay una tendencia a cancelar el ambientalismo, ¿no? En la que el ambientalismo es prohibitivo, nos proponen leyes que prohíben actividades económicas. En realidad se regulan las actividades económicas, ¿no? Para eso está el Estado, creemos nosotros, para regular, pero además sí hay que prohibir ciertas actividades. La Ley Nacional de Glaciares, por ejemplo, prohíbe la minería y el petróleo en las zonas glaciares y periglaciares. Gracias a que existe esa ley, se han frenado aproximadamente unos 44 proyectos de minería. Así que no me digan que no sirven las leyes.
Las leyes sirven más que otras, ¿no? Pero en todo caso sí hay una tendencia a cancelar el ambientalismo de la mano de un discurso fuertemente demonizador también de los mapuches, acá está la capital nacional del racismo antiindígena, ¿no? Lo vemos con claridad. Entonces es muy difícil discutir acá. Pongo solo algunas fotos de las luchas, ¿no?, que vivieron los últimos 3 años, que son muchas. Son muchas, desde la gran poblada en Mendoza, apenas empezó el gobierno actual, la lucha de Chubut, una vez más contra la mega minería, la lucha contra las petroleras, que hoy tuvo un revés muy feo, porque se levantó el amparo, que frenaba la explotación offshore, y ahí tenemos el reclamo por la ley de humedales, que está cajoneado. Bueno, en fin. Yo voy a terminar acá simplemente diciendo esto, que tenemos que pensar la cuestión de las escalas. Sin duda es el gran desafío que hay en América Latina, no solo la escala local. A la hora de discutir la transición, la escala local es necesaria, pero no es suficiente. Tenemos que hacer una discusión regional y global. En clave regional hay una oportunidad hoy en día, porque está el gobierno de Petro, que en Colombia ilustra al menos la tentativa de crear un progresismo socioambiental, porque el propio Lula se comprometió, por ejemplo, a proteger la Amazonía, ¿no?, de la deforestación. En todo caso, hay una oportunidad ahí para pensar en clave regional cómo nos adaptamos a los nuevos tiempos, a los impactos de la crisis climática, pero sobre todo a esta desglobalización que viene un poco de la mano de la pandemia, la crisis energética, etc. Y por supuesto está la clave estatal, que eso es un tema que a veces los propios colectivos ambientalistas rechazan o minimizan, pero no hay posibilidad de pensar ningún tipo de transición ecosocial si no es con el rol del Estado, un Estado activo, promoviendo desde abajo a las organizaciones, promoviendo formas de democracia energética, formas de transición justa, ¿no? Entonces, esas 3 claves que son la clave regional latinoamericana, la clave nacional estatal y la clave popular, la de la participación comunitaria, son absolutamente necesarias para esto. El ejemplo que les ponía, y de eso voy a hablar si quieren en el intercambio, es el de Colombia, país en el cual estuve hace 2 meses, estuve 2 semanas en Colombia y venimos siguiendo muy de cerca la discusión, el debate, que al menos muestra que es posible hacerlo. Que un país se puede plantar, que un país que tiene combustibles fósiles además, como es el caso de Colombia, puede plantearse un horizonte de transición ecosocial y de transición energética. Los dejo con esta imagen del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que es el espacio en el cual trabajo, sobre todo con la idea esta de que la única alternativa no es ni la distopía, pero tampoco la transición corporativa. Hay otra transición posible, sin duda, pero exige enormes esfuerzos desde abajo, de las comunidades, de la población, para constituirse en un gran actor político, ¿no?, para generar ese consenso cultural que necesitamos para discutirla, debatirla y no solo ponerla en la agenda, sino crear, como se dice ahora, incidencia. Muchas gracias. Gracias, Maristela, a todos. Ahora vamos a abrir la posibilidad de intercambio, de preguntas. Juan Cruz tenía algunas para arrancar. Sí, vayan pensando sus preguntas. Debo decir, Maristela, que las 3 preguntas que tenía las respondiste parcialmente de cosas. Me siento, no sé. No, hay una cosa que me parece interesante en esto último que estabas diciendo en el marco del tema del activismo, y es que quizás, y en el colapso ecológico ustedes lo trabajan con Quique, es esta nueva interconectividad que se está dando dentro de las luchas, que tiene que ver con un factor vinculante que es estas relaciones entre las centralidades y las periferias que han estado cambiando, digamos.
con de repente más movimientos jóvenes acercándose a las temáticas porque son contemporáneas a ellos, y a su vez conectando con todas estas luchas que tenían como una base territorial mucho más fuerte, ¿no? Y hay como una sensación de que hay algo emergente distinto en ese sentido, ¿no? No sé cómo lo ves vos, en términos también de pensarnos como actores y activistas.